¿Qué tal, amigos? Pues es una bendición nuevamente acercarnos para poder predicar la palabra de Dios a través de esta plataforma. Pues bien, queremos continuar predicándoles la palabra, y el día de hoy traemos un tema que dice: pronto vendrá el que ha de venir. Pronto vendrá el que ha de venir, dice el, el tema de este mensaje. Y fíjense que quería llevarlos a lo que es Primera de Tesalonicenses 4:16, en el cual dice la palabra del Señor, dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Es interesante la palabra de Dios, porque toda se cumple a cabalidad. Nos hemos estado dando cuenta cómo han estado sucediendo hechos que muchas veces nos alarman, o quizás cuando no sabemos, no hemos puesto atención en la palabra de Dios, o no hemos escudriñado la palabra de Dios, nos es alarmante. Ahora hemos visto rumores de guerras, terremotos, y todo es cumplimiento de la palabra de Dios. Dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, dice la palabra. Y fíjense que es bien interesante, porque también en Hebreos nos dice lo mismo. Dice en Hebreos 10:37 nos dice la palabra de Dios: porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto es una alerta para nosotros, los que ya hemos creído en el Señor. Dice que nos pongamos alertas para que podamos estar firmes el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: nosotros, los que estamos en la palabra, los otros que conocemos la palabra, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma, para la preservación del alma. Nosotros, como cristianos, como creyentes, yo imagino que un buen porcentaje de personas ya hemos escuchado la palabra de Dios. Es curioso porque nosotros hemos ido a predicar o vamos a predicar a centros de rehabilitación para enfermos alcohólicos, y nosotros nos damos cuenta cómo estas personas tienen un alto conocimiento de la palabra. Tienen un alto conocimiento de la palabra, ya quizás algunos ya hasta han sido creyentes, pero se han desviado. Y este es un mensaje, es un llamado a que regresemos al camino correcto. Quiero decirte que si te has alejado de los caminos de Dios, es tiempo de volver. Sabes que el tiempo es muy corto en esta vida, y ya sea porque venga el Señor, que ya es pronto, o porque te pueda pasar algo en la calle, o pueda suceder una enfermedad o algo así. Sabemos que nadie tiene la vida comprada, y dice la palabra de Dios, dice en el texto que te estaba leyendo,
en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Sigue diciendo en el 17, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y estaremos con el Señor siempre. Estaremos con el Señor siempre. Y esto es la confianza o la fe que debemos de tener, la esperanza de estar con el Señor. Y déjame decirte algo, dice, nosotros, en Hebreos 10:37 dice, nosotros no somos. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Dice, ahora bien, por tener fe o tener certeza, dice la palabra de Dios en el 11, en Hebreos 11, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros como creyentes tenemos la esperanza de poder tener un encuentro con el Señor y vivir, como dice acá, vivir, así estaremos con Él siempre. Estaremos con Él siempre. Y si vamos a Hebreos 12:2, en Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes que el Señor Jesús es en quien tenemos nuestra confianza? Dice la palabra de Dios que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo, porque nosotros no somos, nosotros por nuestras propias acciones o por lo que nosotros hacemos, no tenemos derecho a ser salvos, no tenemos derecho a la redención, pero vino Jesucristo a dar la vida por ti y por mí. Él se hizo hombre y vino a dar la vida allá en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Fue el varón perfecto, aquel que vino a entregarse como cordero en el matadero para que tú y yo fuéramos salvos. Y esa es la fe que debemos de tener, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra de Dios que Él llevó la muerte de cruz para poder darnos salvación. Yo quisiera decirte, este mundo es pasajero, este mundo, el día de hoy estamos vivos y el día de mañana no sabemos. No sabemos quién pueda estar vivo o quién pueda estar muerto. Como te decía en el inicio, nosotros entramos en quizás en pánico cuando escuchamos de una guerra, entramos en confusión quizás cuando escuchamos de como lo que pasamos en el 2020 con la pandemia, que nos encerraban y todo. Muchas personas no murieron por lo que es la enfermedad en sí, ni por las vacunas que pusieron, sino que murieron del pánico que se generó a través de estas noticias.
Pero quiero decirte una cosa. Dice la palabra de Dios que todas estas cosas tienen que suceder. Todas estas cosas tienen que suceder porque el mundo, desde el inicio de su creación, fue escrito en la palabra de Dios. Todo está escrito en este libro. Y yo te puedo hablar acá con una Biblia cristiana o te puedo hablar con una Biblia de las Dios habla hoy, que es la que generalmente todos tenemos o todos leemos. Y te puedo dar muestras de que dice exactamente lo mismo. Quizás cambia en ciertas pequeñeces el texto, pero escudriña tu Biblia y te darás cuenta cuál es la verdad. Y lo que desde el inicio de la creación, está escrito en este libro. Ahí encontrarás todo lo que tu alma necesita. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para vivir en esta vida y para la vida que tendremos después de estar en esta tierra. Bueno, si dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice todos aquellos que murieron y están esperando. Dice, están durmiendo y están esperando aquel día en el que el Señor Jesús, dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo que te decía en Primera de Tesalonicenses 4:16. Y sabes, el Señor no nos ofreció algo terrenal, no nos ofrece. El Señor Jesús vino a rescatarnos de este mundo, de esta vana manera de vivir. Quiere darnos una vida nueva, una vida eterna. Y quiero decirte que podemos ir y leer en Apocalipsis 21:9. Y ahí nos relata la palabra de Dios cómo es el lugar a donde vamos a ir. Y yo te lo puedo leer, te lo voy a leer en esta Biblia. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, te lo voy a leer del 18, porque el tiempo es corto. Dice la palabra de Dios en el 18, la muralla estaba hecha de diamante y la ciudad era de oro puro, como vidrio pulido. Las piedras de la base de la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera con diamante, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con rubí, la séptima con crisólito, la octava con berilio. Y nos sigue relatando acá la palabra de Dios de qué está hecha la ciudad santa, donde tú y yo iremos a vivir. Esa es la esperanza que debemos de tener. Que si el Señor Jesús es Dios, que si el Señor Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario y volverá a venir por aquellos que permanezcamos. Dice la palabra de Dios, por aquellos que permanezcamos. Dice, los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Acá nos relata que dice la palabra de Dios que ya no habrá necesidad de sol, ya no habrá necesidad de ninguna lumbrera, porque el mismo Señor será la luz. No habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. No heredar una tierra, no heredar algo terrenal acá,
Por supuesto que la palabra de Dios nos relata que regresaremos a vivir a este mundo, pero dice en Apocalipsis: vi una tierra nueva, un cielo nuevo. Pero eso es más adelante. Pero la esperanza es de ser arrebatados el día del rapto y de que nos podamos ir a vivir a esa ciudad celestial, a esa ciudad santa. Quiero decirte también que para aquellos que escuchan, saben la palabra de Dios y no se quieren arrepentir y no quieren entregar su vida a Dios y le dan la espalda a la palabra, quiero decirte también que también habrá una tribulación. Habrá una tribulación. Dice la palabra de Dios que en estos tiempos se predica la palabra a los cuatro vientos. En estos tiempos hay muchos hermanos que salen a las calles a predicar. Y no salen a predicar para que les des dinero, no salen a predicar para que les tengas compasión o que les tengas cierto, que creas que te están pidiendo algo. No te están pidiendo algo, es un llamado que tenemos para salir y predicar la palabra del Señor. Quiero decirte que está escrito que en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que muchos saldrán a predicar. Muchos saldrán. Y dice que cuando esta palabra sea predicada por todo el mundo, entonces será el fin. Y dice también la palabra del Señor que después del rapto, después del arrebatamiento, dice que habrá comezón de oír, comezón de escuchar palabra de Dios. Pero en aquel tiempo ya no habrá oportunidad. En aquel tiempo tendrás que salvarte por ti mismo. Tendrás que entregar tu vida. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, en la gran tribulación, los que se queden para aquel entonces tendrán que limpiar su alma con su propia sangre. Y quiero leerte acá en Apocalipsis 9. Te voy a leer desde el 4 y el 4 y el 6. Dice, se les dio que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Escucha lo que dice en el 6. Dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. De eso es de lo que nosotros te venimos a predicar, para que puedas entregar tu vida al Señor, para que puedas cambiar tu vida. No solo te ayudará en este mundo, no solo te librará de muchas cosas en este mundo, sino que tendrás una vida nueva, tendrás una vida eterna y la promesa fiel de aquel que nos prometió que un día estaríamos con Él. Agradezco si llegaste hasta este punto, agradezco que hayas escuchado y quiero pedirte que te acerques a una iglesia cristiana donde se predica la palabra de Dios, o que si no, que busques una Biblia. Si no la tienes, puedes descargarla en tu teléfono. Ahora es muy fácil. Es más, pregúntate, hazte preguntas. Pregúntale incluso a la inteligencia artificial qué dice de la venida del Señor. ¿Sabes? Incluso la inteligencia artificial se burla de nosotros, porque si tú le preguntas, te va a decir que la palabra de Dios es real y verdadera. Hace poco tiempo, el hombre con el coeficiente intelectual más alto del mundo dice: el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo.
Y si una mente tan brillante puede decirlo, dime por qué tú no puedes acercarte a Dios. Te mando un fuerte abrazo. Espero que estés bien. Espero que estés escuchando este mensaje y que el Señor Jesucristo entre en tu corazón y que tu corazón sea redarguido por el Espíritu Santo. Te deseo lo mejor, que tengas muchas bendiciones en tu vida y que puedas acercarte a la palabra del Señor. Saludos y hasta un próximo video.